Hay un error silencioso que frena a 9 de cada 10 e-commerce de su crecimiento real. No importa si vendes mucho, tenés el mejor producto o invertís mucho en anuncios, este error te puede estar costando muchos y miles de dólares todos los meses. Soy Juan Cruz de Bete y después de auditar más de 200 e-commerce descubrimos que el 87% de los dueños de e-commerce confunde dos conceptos que son fundamentalmente erróneos y opuestos, y eso está haciendo que queden estancados durante mucho tiempo sin necesidad de darse cuenta. En este video te voy a mostrar exactamente por qué pasa esto, cómo hacemos para identificarlo y por sobre todas las cosas al final vas a saber si tu e-commerce y vos como dueño lo estás cometiendo también. Si te pregunto cuánto facturabas hace 6 meses y tu respuesta es más o menos lo mismo, entonces quédate porque este video es perfecto para vos. Y empezamos con algo que vemos el 87% de las auditorías que hacemos de e-commerce y es el tema de la facturación. Vemos facturación que se ve así, $30.000 un mes, $15.000 el otro, 28.000, 20, 32. Y vos decís, bueno, está fluctuando, pero parece que puede llegar a crecer. Pero cuando te das cuenta y mirás 12 meses completos, la tendencia es una línea totalmente recta. Están en el mismo lugar, no hay crecimiento, no hay nada. Y eso pasa realmente en 9 de cada 10 clientes, en 9 de cada 10 auditorías, perdón. Realmente esto nos pasaba con un cliente real, facturaba $30.000 por mes, promedio, 20, 25, 30, 25. Se sentía exitoso, realmente decía, la estoy rompiendo, sé que estoy tocando un techo, pero no entiendo qué está pasando. Y la realidad es que tenía las mismas métricas hace 8 meses. 8 meses vendiendo lo mismo, mismo ticket, mismos clientes, misma tasa de recurrencia, mismo open rate, mismo todo. ¿Cuál es el problema? Esto. ¿Y por qué pasa esto? Era un error totalmente mental que quiero que entiendas. El error de este cliente es que estaba tan enfocado en optimizar métricas que nunca se preocupó por construir sistemas, nunca se preocupó por construir algo que le permita crecer realmente y que después volver a las métricas. Siempre estaba pensando en exactamente lo mismo. Como nuestro cliente, la mayoría de la gente, ¿qué hace? Se preocupa por las métricas. ROA, CPM, CPC, CTR, que no está mal. Ahora, ¿cuál es el tema? Se mete tanto en esto que se olvida del sistema que va a hacer que el negocio crezca, que el negocio se vaya totalmente para arriba. Tuve que dejar de grabar la pantalla porque se me quedó sin batería. Pero lo importante acá es entender la analogía. A ver, este cliente estaba como corriendo una cinta transportadora del gimnasio. Va más rápido, va más rápido, va más rápido, transpirás más, todo, mucho esfuerzo, pero estás en el mismo lugar siempre. Y ahí está el problema. Si vos no tenés un sistema de crecimiento, lo único que va a pasar es que tu facturación, cuando vayas viéndola para atrás, y sobre todo en países como Argentina, tu facturación se va a ver altísima, pero con la inflación perdiste lo mismo, o sea, vendiste lo mismo. Entonces, es importante entender dónde está puesto nuestro foco, dónde está puesto nuestro sistema. Si no tenemos un sistema, ¿cómo empezamos a crearlo? Y acá es donde, cuando empezó a trabajar con nosotros, le mostramos el método que cambió todo. Nosotros, obviamente, tenemos un sistema que ya a esta altura le hemos puesto de nombre Vitex, pero básicamente es un sistema de 3 partes. Acá puedes ver en pantalla el sistema, es súper simple. Básicamente tenemos la primera etapa que es la de escaneo, donde auditamos el negocio entero, o sea, tenemos que empezar a entender el negocio. Nosotros no podemos llegar como agencia y decir, bueno, vamos a hacer anuncios y punto. Tenemos que auditar todo el negocio, tenemos que entender el mercado, la competencia, los anuncios, qué corriste, qué hiciste, qué te funcionó, qué no te funcionó, por qué probaste tal o tal cosa. A partir de ahí nos pasamos a la etapa del Turbo Sprint, que es lanzar campañas rápidas sin quemar presupuesto. Esto no deja de ser importante por un tema de que no queremos quemar el dinero del cliente, o sea, nosotros tenemos que pensar como dueños de negocio. A fin de cuentas, la idea es que tu agencia funcione como un socio, no como una agencia que cobra a fin de mes y se va. Entonces, tenés que tener mucho cuidado con el presupuesto y una vez que entendés lo que realmente funciona, pasas a la etapa del escalado. Pero si no, realmente no tiene sentido. Ya con este cliente que te comentaba recién, por ejemplo, o sea, descubrimos rápidamente, gracias a la auditoría, que tenía tráfico que venía de cualquier lado. Era innecesario, era un tráfico que entraba, miraba un producto, no añadía ni el carrito, pero te sumaba el número de tráfico. Entonces, ¿qué pasa? Te rompe la tasa de conversión, porque no sabes cuál es tu tasa de conversión real, no sabes por qué tenés tan poco tiempo de permanencia en la página, tenés bounce rate o tasa de rebote muy alta, entonces eso después te juega en contra a la hora de posicionarte en Google, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? En 45 días arreglamos todo lo que había que arreglar, obviamente siempre hay mejora, el cliente ya está en $75.000 por mes, o sea, pasamos de 30 a 75, es decir, rompimos el techo. ¿Pero por qué? Porque había un sistema. De vuelta, esto no pasa el día a la mañana, hay mucha estrategia detrás y eso es lo que permite después mejorar. ¿Cómo se hace? Primero que nada, lo que te decía recién, dentro del escaneo Vitex, que es el paso número 1, hacemos todo el análisis de panorama competitivo, vemos quiénes son los compradores, quiénes son los competidores, cuál es el market share, cuáles son los números de cada competidor, qué está haciendo cada competidor. Porque es importante saber cómo se está comunicando, de qué manera, cómo se está anunciando, está haciendo testeo de 1 millón de anuncios, está probando con 2, se está adaptando a las nuevas
métricas y algoritmos de Andrómeda, por ejemplo, o no, o está haciendo full Google, está usando otra red social, como puede ser Pinterest, TikTok, ¿qué está pasando? Bueno, a partir de ahí entendemos cuáles son los distintos ángulos y cuáles son los distintos compradores, y a partir de ahí nos vamos a ver cuáles son las oportunidades y las rankeamos en orden de importancia y por sobre todas las cosas en orden de dificultad, de costo y de beneficio que puede tener. Una vez que entendemos eso, planteamos cómo va a ser el plan de crecimiento, dónde vamos a mover la plata, de qué manera, cuáles son los resultados que tenemos que esperar. Obviamente esto es un escenario negativo y por sobre todas las cosas es importante entender que esto se puede ver modificado en el tiempo, no es que los números son 100% lineales exactos y si decimos que vamos a vender $1.000.000 va a pasar porque hay muchas cosas que pasan en el medio. Y después, bueno, viene la etapa del escalado. Pero en resumen, lo que vos tenés que tener es un plan que vaya hacia arriba, como se muestra acá. Análisis, salida controlada y escalado. Si no tenés eso, tu negocio va a seguir en el mismo lugar. Vas a estar perdiendo 3, 4, 5, 7 horas por día modificando, viendo si tenés medio punto más de ROAS, viendo si tenés medio puntito más de CTR y a fin de cuentas o tus márgenes se terminan achicando o vendés lo mismo y cuando te das cuenta para atrás, lo único que estás haciendo es estar quieto. Por eso es importante entender que si hace 6 meses o más venís facturando lo mismo exactamente, no tenés un problema de marketing, sino que tenés un problema de sistema. Lo bueno es que existe la solución y te la acabo de mostrar. Ahora, es importante que te acuerdes de la fase, si no vuelve para atrás. Y lo más importante es que si vos querés que apliquemos este sistema y mucho más con nuestro equipo, te dejo un link acá abajo para que puedas agendar una reunión con nosotros, vemos tu negocio, vemos dónde se puede aplicar, si es que se puede aplicar, cuáles son las áreas de mejora y en base a eso empezamos a trabajar. Así que te dejo el link acá, te agradezco por llegar hasta acá, no olvides de suscribirte, dejame un comentario y nos vemos en el próximo video.